Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy mazo nuevo, mazo contemporáneo y mazo de lista súper importante. Casi todo de lista, excepto las tierras y poquito más. Y bueno, básicamente decir que sí control lo que tenemos enfrente. La verdad que llevamos más iras que la otra vez, ¿ok? Porque ya traje una versión la cual era casera, pero no fue tan bien. Llevamos algunas maderas, llevamos, por ejemplo, Temporal Firestone. Tenemos también, lo tengo puesto en inglés sin querer porque copié la lista, ahora lo cambiaré luego. Burn Down the House, tenemos también The Elden Dragon War, lo cual no está nada mal, por ejemplo, daño a cada oponente, bueno, perdón, a cada criatura y a cada oponente. Y luego empezamos a darnos ventaja de cartas, ¿no? Aparte del 4-4 te pone al final. Bueno, aparte de esto, como removal selectivo tenemos Fire of Victory, bueno, Faga de la Victoria, ¿no? Sobretensión también tenemos y, bueno, pues Flash Ball, ¿no? Sobre todo para exiliar alguna cosita importante, sobre todo súper importante para los subestimados tenaces, creedme que es la hostia, ¿ok? Para esa carta. Y en general poco más, de removal tampoco llevamos tanto, excepto las iras, ¿ok? Y también una forma de recastear este tipo de removal es con Lier, ¿ok? Jugarlo al cementerio de nuevo. Luego en forma de counter tenemos Negate, tenemos May Disappear y tenemos Spell Pierce, ¿ok? Un par de copias. Y para profundizar tenemos Consider, tenemos también dos copias de Theory of Discovery, bueno, Theory for Discovery. Básicamente robamos 3 cartas, descartamos 2, a menos que sea una tierra básica, no, una tierra cualquiera, ¿vale? Vale la pena. Y por último, 3 copias del Memoria del Hacho, ¿ok? O bueno, eso, Colapso Conocimiento creo que era en español. Pero bueno, el caso, bastante buena carta. Tenemos muchas formas de profundizar en el mazo. Se me olvida Big Score, ¿ok? También otra forma de profundizar en el mazo y robar muchas más cartas. Y en general, como Wincon de verdad del mazo, estarían Hullbreaker Horror, bueno, el horror de estos cascos, básicamente toda la vida. Hay que defenderlo muy bien, creedme, porque llevamos una Wincons contadas, ¿ok? Básicamente. El horror y llevamos Lier también. Aparte, también, bueno, puede ser Reconer Van Booster, el destruye manco criminal. Y bueno, una forma también de matarlo, para que es súper complicada, sería o con el dragón 4-4 que te pone, o con los tokens que pondríamos con el Burn Down the House, ¿ok? Son condiciones de victoria muy escasas, ¿ok? Muy escasas. Por lo que cuando vayamos a tener letal, cuando vayamos a matar al oponente, hay que estar seguros de que sea letal. Porque como no sea, no tenemos Madland que nos arregle en el papeleo. Es decir, está eso y punto. Así que hay que tener mucho cuidado. Dicho esto, voy a cambiar de idioma a español. Y bueno, pues vamos a empezar la partida, ¿no? Recuerda suscribirte porque este mazo es top. El de ayer también fue top. El de antier también fue top, bueno, el de ayer no me acuerdo, pero bueno, el caso, subo mazos top todos los días, así que aquí, en este canal, puedes ver cómo jugarlos, aprender a jugarlos más o menos, ¿no? A manejarlos un poquito y eso, y vas a aprender todo el meta de estándar. Así que te recomiendo suscribirte para no perderte nada. Vale, primera mano me quedo, me parece una gran mano, la verdad. No está mal, estoy mandando un poquito de power aquí. No es promoción, por favor. Sinceramente es que es verdad que la garganta muchas veces, después de empezar a grabar, sobre todo en el pequeño parón que hago hasta la primera partida, desde hasta la primera partida básicamente, ¿no? Después de explicar el mazo, tengo la garganta un poquito reseca, ¿veis? Siempre bebo algo de agua, bebo algo de refresco, lo que sea. Por lo mismo, porque es que quiero animar y eso, y quiero intentar hacerlo lo más rápido posible, y bueno, pues al final acabo con la garganta un poquito más, la verdad. Y normalmente concede, vale, pues primera partida hemos ganado, supongo. Ha sido increíble. O sea, ha sido perfecto. No entiendo el por qué, pero ha conseguido. La mano no estaba mal, la mía, La tenía con Siren en la mano. Tenía también, ¿cómo se llama esto? La ira, la que hacía 5 palos a todos los bichos. Y aparte podía devolverla en permanente a la mano, algo así era. O era permanente con esa tierra, algo así era, que recuerde. Voy a bajar el gráfico un poquito, ahí está perfecto, no sé por qué, pero se me sube automáticamente a 1600, ¿ok? Lo cual hace que me vaya un poquito de la grabación. Pero bueno, el caso, básicamente, mi mano no estaba nada mal, porque el mazo no trata de tener en la mano un montón de value, ¿ok? Trata de, básicamente, tener algo, alguna respuesta y sobre todo mucha profundización en el deck. Teníamos 4 tierras, los demás eran algo de profundización, lo dicho. Tenía el que robaba 3 y descartaba 2 a menos que fuera tierra, que iba a descartar tierra sí o sí. Y en que la mano no está mal, nada mal, de hecho me gusta más que esta incluso, También me queda la mano porque no está mal, pero tenemos miedo. No, tenemos miedo, no, tengo miedo de que no encuentre la tierra, ¿ok? Que es algo, un problema muy oportuno en este deck, bueno, oportuno. Un problema, algo que suele pasar, ¿ok? Que le suele pasar a este deck bastante. Que no encuentre tierra suficiente, que se quede pillado, lo cual duele bastante. Hay que tener cuidado, vale, con Sider entra. Hay que tener mucho cuidado de que nuestra Wincon no muera, súper importante, ¿ok? Que en este caso serían el Lier, bueno, los dos Lier y el horror. Hay que tener cuidado, sobre todo jugarlos cuando tengamos una respuesta posible, ¿ok? Una respuesta que sea buena. Voy a tirar con Sider, a ver si el oponente lo contrarresta, un amago. Y me da una sobretensión también en la mano. Sé que es cierto, por ejemplo, sobretensión, vale. El respuesta de entusiasmo. Puede ser algún mazo de combo o algo, puede ser. Carta 1 roba 2, está pasando bien, vale. Esto no lo quiero ya. Me gustaría robarla de forma natural, ahora mismo no me hace falta.
Vale, con Cider y tierra, perfecto. Vale, vamos a hacer... doble azul quizás. Entonces quedarme con esto enderezado, la verdad. Pero con esto no, con el Spellpierce. Spellpierce con Cider enderezado. Tutorial de libros, vale, no pasa nada. De todos modos, no puede matar. En respuesta voy a hacer con Cider. No lo quiero. A ver, también es verdad que llevamos muchas tierras de base, ¿eh? O sea, llevamos muchas tierras de base, eso sí es cierto. Así que pillado de tierra es muy complicado que nos quedemos. Pero bueno, yo lo digo por si acaso, ¿no? Por si diera el caso cualquier cosa. Pues eso, vale. Tienen en el campo ya el triturador, no está mal. Parece una IC Dagger, una IC Tempo así del estilo, ¿no? No tenemos ningún problema con el mazo. Por lo menos no por ahora. Mientras podamos matarlo, ningún problema. Y terror tolariano, 5-5. Y esto es 5 palos, vale. Me mola, me mola. Lo que voy a hacer es tirar el Disappear, quizás. O sea, sí que es cierto que tendría para hacer rebatir, ¿no? Me da un poco igual. Pero prefiero en este caso tirar el Disappear. Sobre todo porque en mi turno no voy a poder tirar a tiempo el quemar la casa. Y sobre todo también por si acaso el oponente tiene algún counter, ¿no? Me ahorro de sustos, le contrarresto el terror. Aparte que ese mazo tampoco lleva mucha Wincon, ¿no? Es decir, tampoco lleva mucho bicho que meta mucha presión. Así que veo bien lo que hemos hecho, la verdad. Tierra roja. Voy a dar turno, sobre todo por si acaso. Me encanta estar con la sobretensión también y con el Spellpierce, por lo mismo, por si acaso, más que nada. Y vamos a ver si el oponente tira, yo que sé, otro terror o algo, ¿no? Dijin, ¿vale? Dijin me da un poco igual, la verdad. De hecho, mira, en respuesta quizás voy a tirar ese descubrimiento. Vamos 3, descartamos el rojo, un azul, sí. Vamos el Dijin, perfecto. Y voy yo, tengo miedo que tenga counter. Me voy a esperar, voy a tener paciencia, más que nada. Voy a esperarme. Sí, va a ser mucho mejor. Juego tierra, damos turno por ahora. No voy a hacer líder tampoco, me he enderezado con el hacer desaparecer, por si acaso, por ejemplo. Incluso me juega otro terror. No, el terror sí que es cierto, lo debería entrar. Pero que mi PD de 4 no me hace mucho daño tampoco. Vale, pasa el daño, perfecto. Sin jugar con otro bicho, juega tierra, no tiene mucho por ahí. Vale, pues vamos a jugárnosla, así. Quemar la casa. A ver si hay suerte. Lo dicho, este es un mazo que generalmente va para la gente que es... que hay que tener mucha paciencia, de verdad. Hay que tener para jugar este mazo hay que tener mucha paciencia, lo digo en serio, ¿eh? Mucha paciencia, vale. Hacer desaparecer. Sí que es cierto que soy un poco tonto porque el Spellpierce aquí no podía tirar. O sea, bueno, por eso he dicho que hay que tener paciencia, porque en mi caso no tengo mucha. Sí, se resuelve. No ha sido mi mejor jugada, ¿eh? De hecho, para nada. Pero bueno. Hace una cantidad de daño igual a la cantidad de cartas en tu mano, vale. Podemos hacer bastante daño en este caso. La ira me venía mejor, sí que es cierto, pero bueno, como la he cagado, no me puede hacer mucho. Bien arrogante de nuevo. Robaría, descartaría, sí que es cierto. Puede ponerse contador en el bicho. Puedo estimularlo para ganar vidas con esto. Bueno, no, para robar carta, perdón. Y son 6. Está en extinción, buen robo, no está nada mal, la verdad. Ojalá podría hacerlo de otra forma, ¿no? Pero bueno, esperanza en extinción básicamente al Dijin arrogante y punto. O teniendo el mantenimiento, por ejemplo, ¿sabes? Que tengo para hacer desaparecer, tengo también Spellpierce, tengo bastantes cosas. Sí que es cierto que son counters que yo metería quizá. Quitaría algún hacer desaparecer, quitaría alguno. Y metería algún negar, ¿ok? De por sí. Lo dicho, fuegos de la victoria, sé que son instant, pero voy a tirar ahora por si acaso, sobre todo. No sé si estimularlos, la verdad. Serán 5 maná, me quedé con 2 abiertos. Voy a tirar normal, y punto. Aquí. Hacemos 5 daños. Lo dicho, me da igual que tenga counter en mano porque al fin y al cabo, pues lo puedo cortar, ¿no? Surgir el mar, dice +1/+1 y antimaleficio. Contador más... Bueno, tiene +1/+1 y antimaleficio hasta el final del turno, vale. Respuesta Spellpierce. Creo que sí toca, ¿eh? Ahí está.
contrarrestando eso. Salta de la viga del triturador. Puede haber problemas, ¿no? Entre comillas. Más o menos. Vale, descarta en este caso con Sider. No pasa nada y se muere eso. Perfecto. Y voy a tirar ahora. Lo voy a tirar ahora sobre todo por el tema de que el juego luego no me lo juegue, ¿no? Y después de jugar un segundo hechizo en su turno, sin que robe, voy a tirarle quizás al Legion Arrogante esto, ¿no? La esperanza en extinción. Para que no peguen en el turno. Y aparte de vino, con Sider no está mal. Depende de lo que hay en el cementerio, ¿no? Sobre todo. Lo que hago es adivinar, lo mando al cementerio, no, lo mando abajo al bottom, si es que quiero. No es que tampoco me haga mucha gracia esta carta, la verdad voy a mandarla quizás al bottom. Ahora mismo no me hace mucha gracia, no la necesito, la verdad. Y damos turno. Caerá de nuevo esto, supongo. Vale, a ver, siguiente turno voy a intentar estirar Lier, ¿no? Lier supongo que lo tiraré para matar el otro. O sea, en este caso para matar con el fuego de la victoria, matar a cualquiera de ellos. Bueno, sí que es cierto que el fuego de la victoria no me vale. O sea que tirar esperanza en extinción otra vez. Vale, pega de 2. Me da igual. Triturador de libros. Triturador entra. Puedo hacer una cosa, la que pienso tampoco es mala idea, que es jugar el Lier. Me dejan 2 manas abiertos, me dejo. Y tirar doble sobre tensión, por ejemplo. Tampoco se lo tiene en la mano, lo cual a mí me duele. Pero sería en este caso tirar doble sobre tensión aquí. Primero tirar Lier, a ver qué tal. A ver si entra. Y bueno, si tiene algún counter en la mano, entonces nos podemos despedir básicamente. Lo dicho, doble sobre tensión. 2 daño aquí. No enviamos nada, hacemos 2 daños. Saltaría... Había el triturador, sí que es cierto. Pero mantenemos el Pierce, por ejemplo. Es un poco problema porque es que si tiene algún tipo de counter, que no lo sé todavía. Si tiene counter, vale. Si tiene counter, concedemos y punto. Morimos y ya. Enviamos 0 y a rezar. Con Sider, bueno, sigue profundizando todavía más, si es que cabe. Cementerio y roba. Vale, se muere, perfecto, bueno. Seguimos vivos, gente, seguimos vivos. Pegada de 2 ahora, me irá 4 vidas. Juega Iced, por lo cual yo creo que puede tener algún tipo de ira, ¿no? Algún tipo de ira, perdón. Algún tipo de daño directo, ¿no? Lightning Strike, va a ser Lightning Strike, jugar con fuego o algo, ¿no? Pero bueno, creo que en general tampoco es que estemos tan mal en la partida. Bajamos tierra. Tengo que pensar qué es lo que hacer todavía. O hago quemar la casa y mando toda la mierda, literalmente. O... Y no tirar un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, fuego de la victoria. Ahorita he bajado tierra sin querer, o sea, ha sido fallo mío. Bueno, tirar con Side, ¿verdad? Es cierto, puedo tirar con 6, puedo intentar fuego de la victoria en tu esperanza en extinción a su otro triturador, ¿ok? Mira, eso está bastante guay, la verdad. Voy a tirar al cementerio todo porque puedo recastearlo, así que no me es tan importante. Y robo otro, bueno, pues al fin y al cabo es lo mismo. Vale, serían lo voy a tirar normal, sin estimular ni nada. Sobre todo porque no me llega tanto el mana para lo que quiero hacer. Fuego de la victoria aquí. Oh, bueno, espera, puedo hacérselo al otro, ¿verdad? Puedo hacérselo al otro, cierto. Puedo hacer... O tirar un Consider otra vez. Nada, pero saltan las 2 habilidades. Pero sí que es cierto, saltan las habilidades de todas formas, ¿verdad? Sí, voy a tirar Consider. Esto me cargo al grande, ¿no? Y al otro a lo mejor lo dejo entrar incluso. O dejo que haga lo que quiera. Vale, roba descarta. La primera habilidad, en este caso del 2-4. Y la otra... Spell Pierce no lo quiero. Y a ver si hay otra cosa aquí mejor. La tierra no me vale tampoco, pero bueno. A ver, a lo que íbamos. Fuego de la victoria aquí. Para empezar, ¿ok? Sin estimular ni nada. Sobre todo me queda interesado porque tiene algún tipo de counter, ¿no? En su turno, pues bueno. Sobre todo porque suele tener bastante. Pues ya tiro eso y punto. Y ahora, esperanza en extinción. Porque como ya han saltado los triggers, que lo he jugado yo mal. Lo siento mucho.
Lo hago ya y me quito de problemas. A la mano, adivino. Esto se va a ir al bottom, no lo quiero. Y el Sokenzan seguramente sí que lo tire, final de turno. Para poner un par de tokens, ok, tiene algo de presión que meter. Y pego de 3 por último. Damos turno. Seguramente, ahí está, obviamente me vuelve a jugar el triturador de libros, ¿no? Como es normal, vaya. Vale. Doble triturador, salta la habilidad del otro. Podría tirar la ira. Eso que es cierto. Podría intentar tirar la ira. Sacrificar la ira para contrarrestar uno de ellos. Pero teniendo una ira en el cementerio, me es... yo qué sé, me da un poco igual, la verdad. De hecho, está pensando incluso en robar. Roba descarta por su parte, vale. Descarta me hace desaparecer. Tendrá otro en la mano seguramente. Vale. Final del turno, como voy a tirar el aire en mi turno, voy a hacer ese de conocimiento. Descarto tierra en este caso. Nada, concede, vale, tiene sentido. La verdad, un mazo muy monótono, ¿eh? O sea, mira que he cometido fallos, pero luego he conseguido encarrilar un poquito la partida y ha ido bastante bien, pero es un mazo súper monótono, lo digo en serio. Bueno, súper monótono. Mazo que pende de un hilo, básicamente. ¿Por qué? Porque un fallito que cometa uno ya tiene problemas, sobre todo porque tenemos tan poquita Wincons, como he dicho antes, que uno lo acaba lamentando un poco, ¿eh? Vamos a las partidas, a ver qué tal. A ver si... yo qué sé, bueno, por lo menos hemos ganado. Sé que es cierto, pero bueno. Con el Leer lo bueno es que tiene un montón de ventajas de cartas, porque llevamos tantos non-creature spell, que yo intentaré meter incluso 4 Leer. 4 son legendarios, lo sé, ¿eh? Pero si no son 4, 3. Más cantidad, ¿por qué? Porque luego cuando bajas el Leer, si el Leer llega a entrar, tienes un montón de formas de protegerlo, que son los que ha tirado el cementerio antes, con Spell Pierce, Extracción y Extinción. Tendrías Melis de Sapir, tendrías Negar, ¿no? Seguramente. Hay un montón de formas de defenderlo y tenemos un montón de ventajas de cartas. Tenemos el mundo al alcance, ¿no? Como quien dice. Tanto que nos damos ventaja incluso con el propio... ahora me sale. Con el propio Scrutar del Consider nos damos ventajas de esa forma, ¿ok? Y me diréis, ¿por qué? Porque mandamos cartas al cementerio, con el IR podemos recastear esa carta, más la carta que robamos. Y a lo mejor el Consider lo casteamos del cementerio incluso. O sea, que es que vale mucho la pena, lo digo en serio. Vale mucho la pena. Vale. Robamos el rojo, perfecto. Damos turno, por ahora no tengo que hacer mucho más. Más que nada, esperando enderezado, ¿no? Básicamente. Y vamos a intentar a ver si puedo matar con el 4-4, ¿no? O bueno, por lo menos voy a intentar sacar ventaja del 4-4, ya está. Tierra doble, súper importante. Damos turno. Y está jugando Naya tokens, puede ser. Y una especie de Naya enchantments. Winning Nuzlocke puede ser un problema, pero voy a dejarlo vivo sobre todo porque tengo para encargarme de ello. Vale, voy yo. No está mal robo. Bajamos tierra, damos turno. Me da igual que me pegue de uno, sinceramente. Cuando me pegue de un poquito más, la verdad que me da totalmente igual. Mientras ponga token en vez de robar carta, y aunque en la última robe una carta, me va a seguir saliendo rentable hacer 2 daños toda la mesa. Y apariciones encantadas o no. Eso sí que no, la verdad. Sinceramente, rotundamente no. No. Contrarrestamos, final del turno por un token 1-1. Vamos de nuevo nosotros. Vale, hacerse de oro, está bien. Mucho más maná. Y damos turno de nuevo. Lo dicho, yo por ahora no tengo ningún problema en que me pegue de 2. Aunque mejor algún otro bicho, tengo ira en la mano, así que no, es que me da igual. Eso quizá me duele un poquito. Daremos uno más uno de un bicho, supongo. Voy a devolverle la mano en respuesta. Aparte adivino. Sokenzan, bueno, Sokenzan no está mal. Mira, pues me estoy pensando incluso en guardarme el de esta. No, Sokenzan no, paso. Si tengo la opción de mandarlo para abajo, creo que me manda para abajo y punto. Vale, eso por ahí. 3 tierras, entregará de 1, pondrá otro token supongo, final del turno. Y esto será la vuelta. Lluvia de recuerdos, final del turno. Da una ventaja brutal, de verdad me encanta la lluvia de recuerdos. Me parece de las mejores cartas que hay en estándar ahora mismo. Lluvia de recuerdos sin tu Consider. De cajón. Se da vuelta a eso, me da un poco igual.
Es verdad, podemos elegir. Bueno, es la 1, obviamente. Queremos hacer esa de todas formas, así que bueno, es la 1. 2 dañitos a la cabeza. Venga, por algo se empieza. Algo es algo. Mira, he olvidado jugar en mi turno para encontrar el Landrop, pero bueno. 4 cartas. Saca maná, parece una especie de Naya Enchantments, ¿eh? Sobre todo creo que es una especie de Naya Enchantments, de algún tipo, pero Naya Enchantments. Vale, me exilia la saga, no pasa nada. Sí que es cierto que es una win con menos, pero bueno, tampoco pasa nada. Winning Announcement de nuevo, qué pesadilla, por favor. Con Sire en respuesta. Bueno, da igual, con Sire cuando sea, ¿no? Tampoco igual. Cementerio, robamos. Pone token. Y esto hacía que ponía... Bueno, es un punto de daño. Vale, gané de prisa hasta el final del turno. Podría atacar con los tokens. O sea, me parece que una Wincon muy pobre ahora mismo, ¿eh? Una Wincon bastante pobre, siendo sincero. O sea, que no me hace gracia ahora mismo jugarlo. Lo que haré seguramente sea hacerse oro. Intentaré encontrar alguna que otra Wincon. Por lo menos ahora que estamos en este punto, vale la pena. Vale bastante la pena. Se da la vuelta ya, ¿no? Vale, los 5 daños hay que ir preparándolos porque van a hacer falta. Siendo sincero. Lo único bueno, gente, de esto que tiene poquitas cartas en la mano. Que tiene 3 cartas, que alguna de ellas puede ser tierra, que pueden no tener importancia ahora mismo, ¿no? Que es a lo que me refiero. Vale, restauración de Iganjos, un encantamiento más. Me duele bastante, sobre todo porque a esto no lo mataríamos. Voy a intentar encontrar, lo he dicho, alguna respuesta, de verdad, porque entonces no me va a dar... No me va a llegar suficiente. Luego esto, descarto una lluvia de recuerdos. Ahí está. Spell Pierce. Spell Pierce no está mal, pero sigo sin encontrar lo que quiero, de verdad. Sigo sin encontrar algo que realmente me sea útil. O sea, entré en encantamiento, buscaré una llanura básica, me da un poquito igual eso. La putada es que estoy a hacer una 6-6, que se me escapa la ira. Respuesta, voy a seguir con la serie de descubrimientos, a ver qué encuentro. Descarto tierra. No está mal, porque sinceramente tenemos esto en la mano, sobre tensión. Ya me da un poquito igual que busque la Yunera, que busque lo que quiera, ¿no? Pero tengo en la mano sobre tensión, es decir, ya sí me llega para matarla, aunque sea una 6-6. Como si quiere jugar a otro encantamiento, me da igual. Me llega para matarla, lo cual me vale. No es suficiente. Vale, vamos. Isla. Hacemos lo que dijimos. 5 daños a toda la mesa. ¿Dónde está? Ah, aquí está, sin simular. Perfecto. Sobretensión aquí. No sacrifico nada. No me viene bien, la verdad. Y damos turno. Vaya pesadilla de mazo, por favor. Vaya asquerosidad de mazo, lo digo en serio. Descarta llanura, devuelve llanura. Ah, no, devuelve. Ah, vale, devuelve otro encantamiento. Bueno, sí, la verdad tampoco va a ser tan grande. Por lo menos por ahora. Tenemos también otra vira en mano, si queremos tirarla, que seguramente me espera que esto se dé la vuelta otra vez, que si este no contaba con ella, la verdad. O si encontramos un horror de estos de cascos, por ejemplo, ya vale la pena. Si es que lo encontramos, claro. Nada, voy a tirar set de descubrimiento. Luego descarta 2 cartas menos que descarte una carta de tierra básica. La tierra básica nos puede servir, O sea, no es, pienso si jugarla o no. Tengo que pensar bastante porque nos puede servir, pero no, creo que sí. Descarta tierra básica y punto. PF tenía de mano esto, Por lo menos por ahora. Vamos, turno. Aguantaré daño, seguramente comeré daño y punto. Ahora que se da la vuelta a todo, ¿no? Con la ira me da suficiente para matarlos. Y a 4 vidas. Así voy a tirar a hacerse de oro. A ver qué encuentro. Voy a descartar el Spell Pierce. Si es cierto, podría haber hecho una respuesta. No encuentro nada, da igual. Y entra el daño. En plan de serra.
Vale. Según saber, vale, juega la tierra básica. Lo único que puede jugar, vale, perfecto. Me da un poquito igual. Puf. Me va a dar tela cuando se dé la vuelta, ¿eh? Va a doler un montón. Pero tenemos... Hostia, lo que pasa es que estoy en un 5-6, es cierto. Tengo que encontrar algo para tirar. O sea, algo como el fuego de victoria o algo que haga más daño. Y él está bien. Y Otaguara, yo qué sé. Otaguara, por ejemplo. Me da igual. Nada por aquí. Líder, ¿cuánto es? Por cierto, una 3-4, ¿no? Y una 3-4. ¿Me da para jugarlo todo? Lo que estoy viendo. No, no me daría para jugarlo todo. Por mucho que quiera poner conta, por mucho que quiera poner token, por ejemplo, no me daría. Sería para hacer quizás mucho daño aquí. Creo que esta la perdemos, ¿eh? No, es verdad, creo que esta la perdemos, sinceramente. Luego se da la vuelta otra vez. Sería matar a esto de aquí. Jugar el layer quizás e intentar barrer luego la mesa. O tirar ahora mismo el barremesa. O poner token, por ejemplo. Nada, da un poquito igual. De todos modos, creo que esta me pasaba por encima, ¿eh? Concedemos y punto. No pasa nada, la verdad es un mazo que me falta práctica para jugarlo, sinceramente, me lía un poquito, pero que fue verdad que no está mal, es un buen mazo, bastante bueno, para que están ahora mismo en las listas, ¿no? Está subiendo un poquito, y lo recomiendo bastante, sobre todo para esa gente que le encanta el control abusivo, del rollo de decir, bueno, pues no vamos a parar de jugar la partida, sobre todo para esa gente, lo recomiendo bastante, y está en la descripción, ¿ok? Para quien quiera jugarlo. Dicho esto, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo, y si te ha gustado, bueno, pues nos vemos en el siguiente. Adiós.